tienes que ser muy bueno, tienes que ser exitoso en todo lo que hagas, porque si no, para mí, como mamá, como papá, como cuidador, no tienes valor. Vamos a continuar y hablamos del proceso, del disfrute del proceso. Yo sentía que esas frases que yo le estaba diciendo a mi hijo, las tenía que integrar yo a mi vida primero. Mejor dicho, hablé con toda la hipocresía del mundo. Claro, yo he visto muchas veces a Chris dándose palo, como todos los seres humanos, pero yo siento que él abraza mucho más sus errores con tranquilidad y sus frustraciones con tranquilidad, y sabe que todo esto es parte del proceso, en mostrarnos lo malo del error, en vez de mostrarnos las ventajas de haber cometido un error. No se trata del fracaso en sí, no es el hecho. Es la percepción de la situación. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras y mamá, y estoy feliz de que hablemos aquí abiertamente en este episodio sobre algo que está en todas las esferas de nuestra vida, y es el miedo al fracaso. Yo en este episodio quiero ser muy honesta contigo, abrirte mi corazón. El miedo al fracaso ha estado demasiado presente en mi vida y en todos mis roles. Creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos entendido que el fracaso es demasiado importante, y a nivel consciente lo tenemos bastante interiorizado. Es decir, podemos decir con tranquilidad, es que cuando fracasamos es que tenemos grandes oportunidades, o lo peor del éxito es que no tienes la oportunidad de aprender. Y estas frases se están repitiendo una y otra vez cada vez que aprendemos de desarrollo personal, cada vez que buscamos mejorar en nuestra mentalidad, y es una auténtica maravilla que ya esto entre en una conversación, lo interesante de fracasar, pero siento que todavía a nivel inconsciente nos cuesta mucho aceptar y abrazar el fracaso, entender que es parte supremamente natural de la experiencia humana, y darnos también cuenta que es un regalo gigante del universo, de Dios, de la vida, porque en cada fracaso y desde la percepción con la que abordas ese fracaso es que entonces puedes pararte y seguir adelante. Siento que mi generación, yo estoy próxima a cumplir 30 años, creo que es esta generación donde estamos entendiendo y tratando de interiorizar con todas nuestras fuerzas que eso que llaman fracaso es la mayor oportunidad de expansión y de crecimiento y de lograr cosas maravillosas en nuestra vida. Sin embargo, siento que en las generaciones pasadas, quienes fueron nuestros cuidadores, ya sean padres, abuelos, pues lastimosamente ellos no tuvieron la oportunidad de que alguien les dijera: si cometes un error está bien. Yo siento que para ese punto era más como: debes trabajar duro, debes hacerlo muy bien, hazlo y debes tener éxito. Y como que darnos esos espacios de hablar del fracaso y del error como algo positivo no era permitido, o creo que ni siquiera había una conciencia sobre la importancia de que se hablara de esta forma. Dicho esto, es un tema muy generacional. Nos vamos a encontrar con niños. Ahorita yo veo a mis hijos 5 y 2 años, y a mi hijo se le riega un jugo y dice: ay, bueno, pues fue un error, ven, lo limpio. Y lo limpia y ya está. Cuando yo regaba un jugo era un tema bien complejo en mi casa, como: pero ¿por qué no te fijas? Y esto no lo digo a modo de juicio hacia mis papás, simplemente no estaban las herramientas. Y ellos recibieron una crianza similar, de hecho la pulieron la crianza que recibieron de mis abuelos para hacerlo lo mejor conmigo, como yo estoy puliendo la crianza que me dieron para hacerlo lo mejor con mis hijos, y así las generaciones van evolucionando, la humanidad va evolucionando. Hoy afortunadamente tenemos más herramientas. En estos días estaba hablando con unos amigos y yo les decía, si bien mi tema no es la crianza respetuosa o la crianza consciente, o la disciplina positiva, disciplina consciente, como mamá sí me involucro demasiado en este tema, porque yo siento que mi misión con el mundo está aquí, en una cámara donde yo te hablo y te comparto mis perspectivas, mis creencias, y si algo resuena contigo, maravilloso, pero al mismo tiempo siento esta responsabilidad con el mundo, porque estoy criando dos hombres que como niños tienen sus matices, su imaginación, sus personalidades distintas, pero que
también los veo como una arcilla que se va moldeando en función de la crianza que nosotros le entreguemos y de otros aspectos más. Pero entonces yo empiezo en este camino de la crianza respetuosa con muchas dudas, porque la crianza respetuosa es de una forma u otra negar todo lo que hicieron conmigo. Entonces en algún punto yo decía, bueno, yo me siento muy bien, muy tranquila en la vida, ¿cierto? Como cuando uno dice, a mí me pegaron y nada pasó. Yo me sentía muy bien, muy tranquila con la vida. Y yo decía, pues mis papás sí me pegaron, me amenazaron, me castigaron, me gritaron y yo estoy bien. ¿Y cómo es que tengo que hacer un proceso tan largo con el niño, de tanto acercamiento, de tanta conversación, de tanta explicación, de darle un lugar tan importante en la familia? Cuando a mí simplemente me decían, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque yo soy el papá y punto. Entonces, claro, empezar a hacer crianza respetuosa es un tema de conciencia. Muchas veces lo siento y lo vivo como una represión. Es un momentico, vas a parar el piloto automático que te genera esas ganas de darle un golpe a tu hijo porque regó un jugo o de pegarle un grito porque regó un jugo y decirle, está bien, todos cometemos errores. ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a limpiar y no pasa nada. Aunque por dentro Chucky me invada profundamente. Entonces, claro, como viene de un piloto automático, muchas veces se siente como represión, resulta frustrante. Hay días donde mi neocórtex no está tan firme y se me sale este cerebro reptiliano a atacar, pero con la crianza respetuosa también he aprendido a pedir perdón y a decirles, uy, me equivoqué, tú no te merecías ese grito, tú no te merecías este regaño, perdóname, pero tú no mereces que nadie te trate así, y mucho menos tu mamá, que debería ser la persona que te protege. Y porque si estamos hablando de frustración, me fui por el camino de la crianza, porque esta nueva generación está siendo mucho más empática con el error y está aceptando mucho más la frustración y está aceptando mucho más el error como parte de la vida, como un proceso de aprendizaje natural. Y me desvié un poquito del tema, pero lo que estaba hablando con mis amigos era que yo sentía que lastimosamente, aunque hoy tuviéramos tanta información sobre crianza, sobre cómo transformar las nuevas generaciones, siento que también el acceso a la implementación de esa información es un gran privilegio. Yo puedo tener las herramientas de crianza y soy muy afortunada y tengo el gran privilegio de poder estar con mis hijos la mayor parte de la jornada y puedo tener una profe en casa a la que le comparto cuáles son mis ideas sobre crianza y todos estamos al unísono sobre cómo queremos que nuestros hijos vean la frustración, el error, la rabia, la tristeza y todas estas emociones difíciles de sentir. Entonces yo tengo el privilegio de recibir la información y poder ponerla en práctica, pero muchas personas no. Entonces hablábamos, por ejemplo, de esta situación donde es que yo tengo que salir a trabajar y lo voy a mandar a una guardería o a un preescolar porque me dicen, ay, no digas guardería, eso no se dice, allá no se guardan los niños. Perdón, lo tengo súper interiorizado el concepto, pero bueno, el preescolar. En un preescolar donde las docentes no están capacitadas, donde no tienen nada de esta información, o lo tenemos que dejar con un tío o una tía que no ha sanado, que no ha hecho un proceso de crecimiento personal y que además con todo el amor del mundo nos está ayudando a cuidar a nuestro hijo o nuestra hija, y así como papás o como mamás tengamos toda la información, ese cuidador y esa persona que va a estar con ese niño o esa niña, pues no tiene las herramientas y es difícil llegarle con todas estas herramientas y cambiarle ese normal con el que ha vivido toda su vida y el que le ha funcionado. Es como, tú no me vas a enseñar a criar hijos a mí, que ya tuve 6 y que ya están grandes y que salieron en el mundo y están bien. Entonces decía que esto es un privilegio y sentí el llamado a hablar aquí sobre el tema de la frustración porque es algo que me ha tocado mucho durante toda mi vida y que creo que aunque esta información sobre crianza, sobre transformación de nuevas generaciones se sienta o yo la perciba como un privilegio, por lo menos estos espacios gratuitos nos pueden ayudar a elevar ese nivel de conciencia, de pronto compartirlo y decir, tía, gracias por ayudarme con el cuidado de mi hijo, puedes escuchar este podcast para que trabajemos esto en conjunto. No sé, es mi idea, no sé si sea demasiado romántica, pero es mi objetivo. Entonces, ¿por qué me parece tan importante el tema
de la crianza porque puedo ver niños todo el tiempo. No solo mis hijos, sino también los amigos de mis hijos, los entornos en los que están mis hijos, y puedo ver mucha más autocompasión, ¿sí? Y autocompasión no es tenerse lástima y darme la palmadita de, ay, sí, ay, lo hice muy mal, pobrecito, y ya está, sino como, está bien, no tengo que ser perfecto, vamos a buscar una solución. Y de hecho, siento que esta parte de la tolerancia a la frustración es una de las que han sido, pues como una de las partes más retadoras para mí, ya como adulta, porque yo siento que todos los niños nacemos y estamos hasta cierta edad con esa idea de pues, no tengo que ser perfecto, o sea, cometo errores y está bien. Y cuando nosotros estamos en esta situación de exposición, donde todo el tiempo estamos recibiendo estímulos de control, no lo haces bien, lo regaste, lo tiraste, lo dañaste, porque eres así, porque eres tan grosero, porque haces las cosas de esta forma, constantemente el mensaje que estamos percibiendo o recibiendo, consciente o inconscientemente, es: tienes que ser muy bueno, tienes que ser exitoso en todo lo que hagas, porque si no, para mí, como mamá, como papá, como cuidador, no tienes valor. Así que cuando somos adultos y estamos viviendo constantemente con esa frustración, con esa angustia de no hacer las cosas bien, con esa debilidad ante el error, es porque dentro de nosotros hay un niño o una niña que está buscando la aceptación de papá, de mamá o de ese cuidador. Todos nosotros somos al mismo tiempo adultos, somos padres y somos niños. Ese adulto que es el capaz de decir, pues es un error, o sea, en los negocios se cometen errores, no pasa absolutamente nada, vamos hacia adelante a identificar qué fue lo que pasó, pero también nos habita ese niño que va a estar llorando 8 días diciéndose, soy un fracasado, lo estoy haciendo mal, qué horror, ¿por qué nací? Esto está terrible. Y un diálogo interno que se convierte en algo súper destructivo, donde básicamente ese adulto que nos habita no es capaz de sacarnos de ese rol de niño que también hay en nosotros. Resulta que yo les hice un video contándoles de mi historia siendo perfeccionista y cómo veía a mi hijo como espejo, ¿sí? Normalmente una persona con tendencia a ser perfeccionista yo les decía ahí, puede estar muy procrastinador, es decir, como no hago las cosas hasta que no estén perfectas, o puede ser muy hacedor, como es mi caso, pero como nuestros estándares de excelencia son tan altos, sufrimos mucho por miedo a un error o por esa frustración que genera el error. Hice este video, les compartí la experiencia, les dije que Valentino, mi hijo mayor, era un espejo para mí en este tema, que yo estaba convencida y decidida a sanar ese aspecto de mi vida porque no quería ver en mi hijo esa perfección que ya no es como voy a buscar hacer las cosas bien y dentro de mis posibilidades, sino voy a extralimitar mis capacidades y si no están como yo creo que deberían estar, me frustro demasiado. Y justo ese día, el mismo día en el que grabo ese video, fuimos a su primera clase de breakdance, es como baile, sí, clases de baile. Entonces fuimos a su primera clase, era una clase de prueba, llegamos allí y él en la casa le gusta mucho hacer este tipo de bailes porque Chris, mi esposo, bailaba esto, entonces como que se ponen ahí a hacerlo. Pero claro, en la clase no era simplemente dar vueltas en el piso como él lo hacía en la casa, sino seguir unas instrucciones. Y de muévete para un lado, muévete para el otro, haz este movimiento con el pie, luego abre las manos así. Y era su primera clase, obviamente no las iba a coger todas así, no iba a hacer el ejercicio tal cual lo estaba haciendo el profesor y los otros niños que ya llevaban mucho tiempo. Él era el único que era su primera vez en clase de baile y que estaba en su clase de prueba. Más o menos pasaron como unos 8 minutos y me dijo, ya me quiero salir porque soy demasiado malo en esto. Y a mí ahí mismo se me bajó todo porque fue como esa comprobación del video que había grabado en la mañana. Y me dijo, yo no quiero estar más acá. Ya me quiero salir, esto es horrible, yo no sé bailar, yo no sé hacer los ejercicios. Y yo, ¿a ti te gusta? Sí me gusta, pero soy muy malo y ya no quiero más. Y yo, no, vamos a continuar y hablamos del proceso, del disfrute del proceso. Yo sentía que esas frases que yo le estaba diciendo a mi hijo, las tenía que integrar yo a mi vida primero. Mejor dicho, hablé con toda la hipocresía del mundo, como, mi amor, pero mira, esto es un proceso, estás en la primera clase. Normalmente en la primera clase, pues no somos tan buenos porque no hemos practicado lo suficiente. Con la práctica y el proceso, bueno, y yo así con mi discurso súper empoderador, que claramente yo no me lo creo en muchos momentos de mi vida.
Se lo dije y él volvió a su clase. Tiempo después los mandaron a tomar agua y me dijo, ya no más, o sea, me abrió así los ojos y me dijo, ya no más, yo no voy a seguir aquí, yo soy muy malo, yo no sé hacer esto, no sé hacer los pasos, no sé seguir las instrucciones. Y yo empiezo otra vez con el discurso que yo necesitaba escuchar y que he necesitado escuchar toda mi vida. Y entonces en este discurso yo le decía, recuerda cuando aprendiste a pintar, al principio hacías simplemente rayones y te salías de las líneas y no pasaba absolutamente nada. Ahora él ama pintar y pinta muy lindo, entonces ahora pintas muy bien y eres pulido y lo haces despacio y logras pintar como a ti te gusta y te sientes orgulloso de tus dibujos. Eso mismo va a pasar en algún punto con estas clases de baile. Y me dijo, no se tragó mi discurso ni 5. Me dijo, no, me voy a salir. Y yo en plena clase me pongo a llorar y las mamás alrededor me miraban como con esa compasión, esa empatía. Una mamá le decía, lo estás haciendo súper bien, esto es un proceso, si vieras mi hija cuando empezó no entendía absolutamente nada, ya va muy bien. Y yo entre esta situación de, ay, no quiero llorar, porque también tenemos este sesgo de no quiero que me vean llorar ni que me vean débil o que esta mamá porque está llorando aquí, está loca. Entre que mi mente por un lado estaba pensando eso, entre que quería ayudarle a mi hijo a no tener esta carga de la perfección que yo he cargado por tanto tiempo, lo único que hice fue llamé a mi esposo que estaba afuera con nuestro otro hijo y le dije, ayúdame por favor, yo ya no sé qué hacer con esto. Y bueno, yo llorando. Y mi esposo le dijo, mira, cuando tú estabas aprendiendo a gatear, tú te caías. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, te caías, te voy a mostrar. Entonces buscó en su celular un video de cuando Valen estaba aprendiendo a caminar. Y él se caía y se reía y volvía y se paraba. Y entonces caminaba y se caía y volvía y se paraba. Y siempre con una sonrisa en la cara y con esa emoción de voy a llegar a los brazos de mi mamá o voy a llegar a los brazos de mi papá y si me caigo 5 veces no me importa, para mí esto es lo más divertido del mundo, simplemente vuelvo y me paro. Y le mostró ese video y le dijo, y mira ahora lo que haces. Entonces le mostró otro video de Valentino corriendo. Y Chris le dijo, si tú cuando estabas gateando o caminando te hubieras sentado a decir, camino muy mal, gateo muy mal, qué horror, me quedo aquí paralizado, nunca hubieras aprendido a correr como corres y a moverte como te mueves. Ve y hazlo. Y Valentino se limpió así la rabia que tenía y entró a su clase. El ejemplo de Chris estuvo más bueno, obviamente, porque fue mucho más ilustrativo, pero yo también me di cuenta que Valen le copió más al papá porque Chris se cree ese discurso para él también. O sea, claro, yo he visto muchas veces a Chris dándose palo, como todos los seres humanos, pero yo siento que él abraza mucho más sus errores con tranquilidad y sus frustraciones con tranquilidad y sabe que todo esto es parte del proceso. De mi lado, siento que Valentino de alguna u otra forma percibió que mi discurso era de puertas para afuera. Es como, sí mamá, eso suena muy lindo, pero eso no te lo crees ni tú. Y mira que fueron ejemplos muy similares. Entonces ya Valen volvió a su clase tranquilo, salió diciendo, o sea, yo hinchada, yo tenía que grabar un video después en un supermercado de una campaña y yo que no se me regara la pestañina, yo estaba así súper hinchada, con la nariz roja, así como toda la cara llena de base y la punta de la nariz desmaquillada. Y él tranquilo salió, ay, me encantó esta clase, fue lo mejor, quiero seguir viniendo, me fascina. Y yo por dentro dándome todo el palo del mundo, porque al mismo tiempo me sentía absolutamente frustrada de que en este rol de ser mamá yo estaba impregnando esa falta de tolerancia a la frustración. Entonces todo se va volviendo un círculo vicioso. ¿Por qué me parece tan importante hablar de todo esto? Porque en cualquier esfera en la que nosotros nos encontremos, sea la privada, sea la pública, sea que trabajemos como profesionales, como emprendedores, seamos los empresarios del año, trabajemos como amas de casa, en el rol de mamás, de esposas, de hijas, de profesionales, yo siento que estamos en una cultura donde siempre nos está faltando el centavo para el peso. Y no está directamente ligado al perfeccionismo. En algunos casos sí, como es el mío, pero está muy ligado a ese sufrimiento por el error, al no permitirnos el error, al no abrazar
esas situaciones donde no siempre hacemos las cosas bien, o donde fracasamos, o donde las cosas no se dan al ritmo de los demás. Y en este punto del ritmo quiero hacer un enfoque muy importante y muy claro, porque es que demasiadas veces nos estamos comparando. Lastimosamente hoy tenemos, no podría decir que todo es lastimoso dentro de las redes sociales porque es mi trabajo, es la forma en la que doy a conocer mis ideas. Sin embargo, creo que hay algo muy, muy grave en las redes sociales, y es que es como si yo tuviera esta ventana todo el tiempo mirando lo que hacen mis vecinos, y mis vecinos no tuvieran cortina y yo pudiera estar mirando cada una de sus vidas todos los días de mi vida. Y lo peor es que esos vecinos que yo puedo ver a través de mi ventana actúan todo el tiempo su mejor versión. ¿Te imaginas cómo sería eso? O sea, yo me pararía en la ventana todo el día a ver la maravillosa vida de mis vecinos mientras yo estoy aquí, pues bien, gracias, pero estoy como solamente mirando lo que está pasando allá afuera. Lo mismo pasa con las redes sociales. Todos en redes sociales estamos mostrando nuestra mejor versión porque nos enseñaron también que la ropita sucia se lava en casa. Entonces, claro, tenemos momentos donde exponemos nuestra vulnerabilidad, pero en el momento justo donde yo estaba llorando porque estaba lidiando con un desborde emocional de mi hijo porque no se sentía suficiente, pues yo no podía estar grabando una historia diciendo: hola, ¿cómo están? En este momento estoy pasando por una situación de mierda, aquí estoy llorando muerta de la vergüenza, gracias por verme. No va a pasar, no es algo que hacemos. De pronto luego te puedo contar la historia y te puedo transmitir lo que viví, te puedo exponer un poco de mi vulnerabilidad, pero a diferencia de esto, si estoy, no sé, en un parque, en Orlando con mis hijos disfrutando del sol, sí me voy a grabar ahí. Pero también tengo estos días súper difíciles donde digo, no puedo con la vida y no voy a grabar. Entonces, todo el tiempo estamos mostrando nuestra mejor versión, y yo lo hago, y la creadora de contenido fitness lo hace, y la psicóloga lo hace, y el que es arquitecto muestra sus mejores proyectos. Todos estamos en redes sociales con nuestra mejor máscara. Porque el mundo está inundado de cosas demasiado difíciles y parece que hemos hecho un acuerdo social de que la mayoría de los creadores de contenido estemos exponiendo nuestra mejor versión. Y es que además también es bastante complejo contar o exhibir todas tus miserias o tus partes rotas, porque no solo estás vinculado tú, sino que está vinculado tu esposo, está vinculado tu hijo, está vinculada tu mamá, está vinculado tu papá, y no sabes quién te está viendo. Entonces no podemos estar en esta capa de vulnerabilidad sin límites porque no nos conviene. Y claro, hay personas que me dicen: Tati, gracias por ser tan real, gracias por contar tu historia. Yo trato de ser lo más abierta posible para evitar generar frustración en el otro. Ahora, soy consciente que no puedo ser tan ególatra de pensar que la forma en la que yo actúo va a definir cómo el otro recibe la información necesariamente. O sea, yo envío una información y van a haber siempre diferentes interpretaciones. Algunos, por ejemplo, en este video les puede parecer: ¡ay, qué boba, cómo se puso a llorar por eso! Yo no lloro por esa bobada. Otros pueden decir: uy, gracias por compartir esta vulnerabilidad. Yo he pasado por situaciones así con mi hijo. Otros pueden decir: ¿y a mí qué me importa? O sea, háblame de la frustración en términos más científicos, no me importa lo que pasó con tu hijo. Yo, por mis creencias y por mis filtros, entrego el mensaje de una forma y cada persona lo recibe de maneras distintas. Por ejemplo, hay personas que publican en redes sociales una casa de lujo que se compraron o su último carro. Pues para mí resulta una inspiración impresionante, para otra persona puede ser fuente de envidia. Así que sería demasiado del ego decir que yo puedo controlar lo que cada persona va a interpretar, pero por lo menos desde mis creencias, yo sí trato de ser la creadora de contenido que yo quisiera consumir. Es decir, una persona que sí me inspira y sí me hace sentir que hay una forma distinta de hacer las cosas y me muestra el camino para hacer las cosas distintas, pero también me muestra sus agobios, sus frustraciones, sus errores, como una forma de abrir el corazón y mostrar esa vulnerabilidad. Pero con toda la certeza te digo que no conoces mis peores oscuridades. Esas las conoce mi esposo y mi terapeuta.
porque implican a otras personas. Entonces, si yo te cuento cuáles son mis traumas más profundos, van a salir implicadas otras personas que no han decidido exponerse en redes sociales. Así que exponerse de una forma honesta en redes sociales no es tanto un tema de qué tan transparentes seamos o qué tan honestos seamos, sino que muchas veces se trata de a qué otras personas voy a implicar que nunca decidieron revelar asuntos de su vida en redes sociales, y con eso yo también tengo que ser cuidadosa, porque yo te podría hablar de situaciones muy difíciles que he vivido, pero que van a poner como en cuestionamiento a otras personas, y son personas que nunca han dado el paso de exponer su vida privada. Así que con esto te quiero decir que todos en redes sociales estamos poniendo nuestra mejor cara, tratando de construir un mundo más bonito, más positivo, más inspirado. Pero detrás de todas esas realidades, todos estamos viviendo situaciones retadoras, todos los seres humanos. Y por eso nos impacta tanto cuando vemos a una persona que es millonaria o que es un súper artista de Hollywood y dicen, esta persona se suicidó. Y es como, ¿pero por qué? Si tenía tanta fama, tanto reconocimiento, estaba tan rodeado, tenía tanto dinero. Muchas veces estas personas, como se construyen bajo una coraza de perfección o de éxito o de reconocimiento, son las que internamente están más solos, lidiando con la frustración del día a día. Para mí no hay mejor terapia que compartir en redes sociales mis momentos de frustración y de tristeza, porque yo por mucho tiempo me creí el cuento de, si yo soy mentora de negocios, si yo hablo de emprendimiento, pero estoy fracasando en mi negocio, ¿cómo es que entonces voy a tener autoridad para hacerle mentoría a alguien? Si yo estoy hablando de cómo puedes construir un buen enfoque comercial, cómo puedes construir un buen discurso de ventas, y yo estoy vendiendo un producto que no se está vendiendo, ¿dónde queda mi coherencia y mi autoridad? Y el año pasado dije, no más, o sea, también como a modo de terapia voy a revelar esas partes oscuras y escondidas de mí que no afectan a nadie y que no implica a otras personas, o que de pronto es entre Cris y yo, pero ambos hemos elegido compartir en redes sociales lo que hacemos. Voy a compartirlo como una especie de terapia, de catarsis, de desprenderme un poco de mi ego. Eliminar el ego totalmente es imposible porque es la máscara con la que nos presentamos ante el mundo, pero sí por lo menos de decir, mira, hablo de negocios y pierdo plata en los negocios y está bien. Y vendo algo y enseño cómo vender, y a veces lo que yo vendo no se vende. Y hablo de relación con el dinero, y en este momento estoy pagando las consecuencias de mis errores, que es pagar muchas deudas y muchos intereses en deudas. Así que desprenderme como de toda esa imagen de uy, súper empresario, que hace esto, que hace lo otro, me ha ayudado muchísimo más en ese proceso de tolerarme, de entender que no tengo que ser perfecta, que no tengo que tener resultados perfectos, que siempre mi negocio va a ser una extensión de mí, y que al yo ser un ser humano, a ese negocio se le van a dar características de la naturaleza humana. Y una de ellas es estar en situaciones de fracaso. Siempre, o sea, no hay un ser humano que se pueda liberar del fracaso. Ahora, ya para ir cerrando con este tema, somos nosotros, esta generación donde nosotros estamos criando, donde estamos trayendo nuevos niños al mundo, donde los estamos educando, donde está en nuestras manos esa responsabilidad, los que podemos romper un poco con este transgeneracional de completa adversión al fracaso. Es decir, tú no puedes fracasar, tú eres exitoso y no se pueden cometer errores, y a veces la transmisión de ese mensaje no es tan literal, pero nos lo están diciendo todo el tiempo. Entonces nos califican, y si la calificación no es tan buena, constantemente nos están recriminando, nos hacen quedar mal, nos paran al frente. El colegio y la familia está demasiado enfocada, o ha estado demasiado enfocada en mostrarnos lo malo del error, en vez de mostrarnos las ventajas de haber cometido un error y cómo activamos nuestra creatividad y este cerebro pensante en decir, así es como yo voy a reparar este error que acabo de cometer. Y está bien, y hay un error y asumo las consecuencias de ese error, por supuesto, pero no me doy palo,
ni cambio mi diálogo interno. Simplemente sé que existe un error, que ese error tiene consecuencias y que voy a aprender demasiado de ese error, pero sin culpa. El recuerdo de lo que hacemos sin la carga de la culpa es absoluta sabiduría. Si tú tienes un recuerdo de, mira, es que yo tiré la pelota y rompí la porcelana de mi mamá de la mesita donde tenía todos sus pesebres. Si te transmitieron una culpa terrible porque es que le quebraste el pesebre a la mamá y porque es que este pesebre era lo más preciado para la mamá, qué cosa tan horrible. Claro, te hacen sentir como lo peor cuando tú simplemente eras un niño jugando a la pelota. Diferente, así esa percepción del error es, uy, quebramos esto. Y esto era especial para la mamá, pero ¿sabes qué? Ya sabemos para la próxima que podemos jugar pelota afuera y no jugamos pelota adentro. ¿Está bien? Y hay unas consecuencias, entonces vamos a tener que limpiar, vamos a tener que recoger los pedazos que se quebraron, vamos a tener que reorganizar los muñequitos dentro de la mesa porque ya quedó un hueco y esa es la consecuencia. Y ya nuestro cerebro no queda con la carga de la culpa, que finalmente la culpa no genera evolución. La culpa es simplemente un recuerdo que se ha grabado con energía negativa y que constantemente nos persigue. En cambio, si ese recuerdo se graba sin culpa, sino con responsabilidad, ahí es donde llegamos a la evolución. Así que siento que tenemos en nuestras manos dos responsabilidades importantes. La primera, transformar ese diálogo interno de una forma muy consciente todos los días hasta que se pueda volver inconsciente. Ese es mi ejercicio de todos los días. Antier mandé un correo y puse mal los links y recibimos un montón de mensajes de personas diciendo el link está malo. Listo. Yo, ay, hola, ¿cómo estás? Creo que envié los links malos, ¿me ayudas? Con la persona que nos ayuda con tecnología. Sí, claro, esto fue lo que hiciste mal, se arregla. Ayer los volví a mandar y los volví a mandar malos. Y traté de, en vez de darme palo, como lo he hecho toda mi vida, de decir, ay, pero ¿por qué soy tan elevada? Es que, ¿por qué? Es decir, uy, no cometí el mismo error, cometí otro error diferente. Lo que me faltó en las dos oportunidades de error fue revisar y mandarme un correo de prueba, constatar que cada uno de los links estaba bueno y enviarlo. Ya sé para la próxima. Y probablemente no me va a volver a pasar, porque normalmente el error se repite en la medida en que, como estás en un estado de culpabilidad tan alto, no puedes identificar dónde estuvo la falla. Y como no puedes identificar dónde estuvo la falla, pues lo que tiende a pasar es que no aprendes nada. Simplemente te repites constantemente que eres lo peor, que eres un fracasado, que no haces las cosas bien y te estancas. El fracaso, ya para terminar, no se trata del fracaso en sí, no es el hecho. Es la percepción de la situación. Por eso te vas a encontrar con muchas personas que pierden grandes cantidades de dinero y se frustran. Y te cuentan la historia y te dicen, pues odio mi trabajo, me parece horrible, pero yo no vuelvo a emprender porque perdí mucha plata emprendiendo. Yo no nací para eso. Pero hay otras personas que te dicen, uy, yo he perdido mucha plata emprendiendo, pero estoy dispuesto a seguir intentándolo. La ventaja es que con toda esta plata que perdí ya aprendí un montón de cosas. Entonces, si vuelvo a perder plata, por lo menos no va a ser por las mismas razones. Y ahí es donde está la diferencia. No se trata del hecho que genera el fracaso, se trata de la percepción que tenemos del hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame en los comentarios tus opiniones. Si tienes una relación sana con esta idea del fracaso, con los errores que se cometen en el camino. Recuerda también que tenemos una membresía llamada Atajo al Éxito. Atajo al Éxito es un espacio maravilloso donde construimos en comunidad. Tenemos grupos de WhatsApp por países donde estamos compartiendo qué hacemos, cuáles son los productos con los que podemos apoyar a la comunidad, los servicios. Hacemos también networking por allí. Tenemos clases cada 15 días y mentorías en vivo cada 15 días directamente conmigo para ayudarte a resolver dudas, y trabajamos bajo dos enfoques: toda la implementación práctica, donde trabajamos marketing digital, páginas de ventas, inteligencia artificial, ventas, servicio al cliente, y toda la conexión esencial: reprogramación de creencias limitantes, relación con el dinero, procrastinación y un montón de cosas más. Así que te invito a Atajo al Éxito. Aquí abajo vas a encontrar el link, 30 días gratis. Puedes acceder a nuestra
nuestra prueba, conocerla, enamorarte de todo lo que hacemos, y si luego decides continuar, solo vas a pagar $9.97. Recuerda que te espero en redes sociales, me encuentras como @tatiuribm, y por supuesto también te espero en el podcast que tengo con mi esposo, se llama En la Casa Hablamos, y nos vemos en La Casa Hablamos en YouTube, en Spotify si nos quieres escuchar, y por supuesto también estamos en Instagram @en la casa hablamos _ Te mando un abrazo muy grande y tú y yo nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Chao.